Señor, hermanos. Amén. Un día más en su casa. Creo que el Señor me habló. Vamos a hablar de algo muy sencillo hoy, de algo que se llama fe. Tan solo 2 letras, F-E, fe. Sabemos que a cualquiera que está ahí fuera le preguntas y dices, tengo fe. La fe, ¿qué es la fe según la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es creer en algo que no se ve. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais mover montañas. Pero ¿por qué dice Cristo que si tuvierais fe como un grano de mostaza? Porque el grano de mostaza es minúsculo. Y conforme recibe luz, agua y buena tierra, del milimétrico que está va creciendo y se hace grande. Vaya ejemplo que nos da Cristo. Todas las cosas que dice Cristo en la palabra, si uno se pone a buscar en verdadero significado, se vuelve loco. ¿Sabéis por qué estamos aquí hoy, no? Es por la fe. Estamos aquí por la fe. Estamos reunidos en un culto porque tenemos fe, porque le creemos a Él. Voy a compartir algo con vosotros que creo que el Señor me dio y, como he dicho antes, vamos a hablar de la fe. Y cuando digo esta palabra fe, cuando te dices esta palabra fe, ¿qué te viene a ti en la cabeza? A mí cuando pronuncio la palabra fe, escucho a alguien que habla de fe, me viene en la cabeza la palabra de Abraham, que dice la Biblia que es el padre de la fe. Y la Biblia lo llama el padre de la fe. Y la fe, os digo un secreto, y la fe no es creer en Dios. La fe es creer a Dios. Voy a repetir. La fe no es creer en Dios, porque el diablo también cree en Dios. La fe es creer a Dios, porque cuando uno cree a Dios, su vida cambia. En los evangelios, cuando estamos leyendo los evangelios uno detrás de otro, lo que más sorprende a Cristo es la fe de aquellas personas que vinieron a buscarlo creyendo que van a sanar. Y Cristo dice, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Apenas Cristo dice, tu fe. ¿Os acordáis de aquel cinturón que vino a buscarlo? ¿Qué le dice Cristo? Tu fe es brutal, hermanos. Lo único que molestó a Cristo fueron aquellos que decían que tienen fe y deberían tenerla y no la tenían. Y a veces estos personajes estaban juntamente con Él, caminaban con Él, que eran los discípulos. Pedro, heme aquí, vente aquí, Señor, vente aquí, Pedro. Se puso Pedro a caminar sobre el mar, pero su fe era tan tan pequeña que al dar 3 o 4 pasos empezó a hundirse.
De alguna manera yo no sé qué estará en el corazón del Padre cuando nos llamamos hijos de Dios, decimos que no tenemos fe, creemos en Él pero no lo creemos a Él. Esto debe ser muy dolorido para nuestro Padre, porque Felipe sabe que tiene un Padre. Felipe sabe que tiene un Padre que soy yo, pero dolorido es para mí que mi hijo no crea en mí. Esto es fe, creer a Dios, no en Él, sino creer a Él. Es obvio que cuando uno cree a Él, cree también en Él, te entra esto, viene con el Padre. Si uno quiere agradar a Dios, tiene que poner en práctica su fe. Mira, fe tienen los budistas, los musulmanes, fe tienen los satanistas, fe tienen uno que anda de mujer en mujeriego, un drogadicto, todos tienen fe, pero no es la fe que agrada al Señor. La fe basada en creer en Dios, si no creer a Dios, fracasa. Y cuando una fe que no cree a Dios fracasa, ha fracasado Él también. En la Biblia hay más de 8.810 promesas que el Señor ha hecho, como 7.000 y pico en el Antiguo Testamento y más de 1.800 en el Nuevo Testamento. Es decir, el Señor hace promesas para que sus hijos lo crean a Él. Eso es la fe. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando el Señor promete, el Señor no se enseña. Y hay algo que me ha apuntado aquí, que lo he leído esta mañana. Dice, Dios promete a sus hijos que si siguen los preceptos de su plan y el ejemplo de su Hijo amado y guardan los mandamientos y perseveran con fe hasta el fin, entonces en virtud de la redención del Salvador tendrán la vida eterna, que es el mayor don de Dios. El Señor nos promete una vida eterna y nosotros a veces somos tan tercos que no lo creemos. El Señor mandó a su Hijo, mandó profetas, profetizaron, todo se cumple a rajatabla más que nunca, pero hoy día, si hay algo que la iglesia está perdiendo, es la fe. Tiene uno más fe en sí mismo de que yo puedo hacer, yo puedo ganar, yo puedo construir, pero no tiene fe en Él. Y si tengo que definir la vida de este hombre llamado Abraham en alguna palabra, a mí me gustaría definirla y me gustaría utilizar la palabra de confianza. ¿Por qué la palabra de confianza? Porque Abraham fue de los únicos, detrás de Cristo, de los únicos hombres que ha confiado al 100% en lo que el Señor le ha dicho. Por eso la Biblia lo llama el padre de la fe. Obvio, Hebreos 11 dice que Noé, Moisés, pero especialmente con Abraham Dios tuvo algo encantador que está en la palabra, y si uno se pone a estudiarlo te enamoras de este trato. Él manda y el otro obedece. Esto es fe. Yo creo que, como dice Mark, ya podíamos plegar e irnos para casa porque el Señor nos habló. Es la historia de un hombre que abandona lo conocido por lo desconocido. Es decir, llega un momento en la vida de Abraham que abandona sus traiciones, abandona sus hechos, abandona su tierra
abandona todo lo que él hacía, lo que él conocía, lo que él hacía, por irse a seguir lo que él le mandó, por irse a seguir algo desconocido. Esto es fe. y cuando yo leía esta mañana esta historia y la mezclaba con Hebreos 11, digo, Dios mío, todo cuadra, porque está todo tan bien explicado en Génesis y en Hebreos, que dices, está perfecto el plan del Señor, nada más y nada menos tenemos que seguirlo a rajatabla. Esto es fe. Y he escogido simplemente 3 cosas, voy a ser rápido, apenas 20 minutos termino. Escogí 3 cosas concretas que Dios le pidió a Abraham que haga. Y mira que hay muchos más, pero solamente nada más escogí 3 cosas de la palabra que el Señor le pidió a Abraham que haga y él hizo. Y creo que estas 3 cosas también se mueven a nosotros. El Señor nos demanda y nos manda hacer lo que Abraham ha hecho. La primera cosa que Dios le dijo a Abraham es vete. Tan sencillo como vete. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis 12. Génesis 12. Voy a estar leyendo 1 y 2. Y dice así. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Brutal. Cuando uno lee esto, pues bueno, tú lo lees y dices, bueno, no veo nada, pero cuando el Señor tiene un trato con alguien, estas palabras le remueve las entrañas del corazón y uno se siente cobarde, uno se siente malo, uno se siente, Señor, estoy haciendo lo que tú me mandas. Le dice el Señor a Abraham, vete de lo conocido a lo desconocido, abandona tu tierra, tus familiares, tu parentela. ¿Por qué? Porque yo te voy a demostrar y te voy a mostrar algo que tú no conoces, y lo que yo te voy a mostrar será de bendición. Lo primero que aprendo de esta historia es que una vida de fe es vida de peregrino, lo dice el libro de Hebreos, luego lo vamos a leer. ¿Y qué es, hermanos, peregrino en este mundo? Pues Google dice que significa el que anda por tierras extrañas. Oh Señor, ahora me cuadra todo. Porque yo tengo fe, yo ando por tierras extrañas porque ando en medio del mundo, y el Señor dice que el que tiene fe es un peregrino. La palabra vete en hebreo, lo he mirado en el diccionario, en realidad los hebreos, los judíos, los rabinos, los barbudos, cuando estudian la Torá, no tiene el mismo significado que nuestra Biblia. Vete, ponme Sara, por favor. 1, ponle. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, déjalo ahí. Cuando la Biblia se tradució la palabra vete, la traducieron porque es verdad, significa vete, pero los judíos no la reciben de esta manera. En el hebraico, en aramaico, la palabra vete significa let leja. Que esto significa, los judíos cuando estudian la Torá, esto significa, esta palabra es traducido como descúbrete a ti mismo.
Es decir, cuando el Señor llama a Abraham y le dice, vete, el Señor le dice, descúbrete a ti mismo, pero no conforme tú crees o no conforme a tú ves, sino conforme yo te mando, sino conforme yo te digo, sino conforme yo te he criado. Porque el ser humano hoy día tiene fe, pero no conforme el Señor lo manda. Y cuando los judíos leen esta palabra, let leja, es mejor, dice, que el Señor le manda descubrirse a Él mismo. ¿Y cómo uno se descubre a Él mismo? Obedeciendo lo que el Señor le manda. Es que todo cuadra, hermanos. Y la vida de fe es descubrir lo que Dios diseñó para uno mismo. Es decir, eso nosotros a veces, y la Biblia, el Nuevo Testamento, el apóstol, se llama transformación. El Señor cuando manda a Abraham y le dice, vete, dice, tienes que transformarte para que me puedas entender. ¿Y cómo uno se transforma? Obedeciéndolo a Él. Un cristiano sin fe es uno más, pero un cristiano con fe lo es todo. Porque dice el Hebreos 11, todos aquellos que anduvieron por fe se han convertido en peregrinos. ¿Qué es peregrino? Gente que anda en tierras extrañas, ¿a qué? Obedece sus mandamientos y vive de la manera que a Él le agrada. Gente que no tiene, ¿cómo te digo yo? Gente que no tiene derecho. Mi derecho es Él. Esto es el peregrino. En la vida de Abraham todo era movible. A partir de ahora el Señor le dice, vete. El Abraham agarró su casa, su tienda de campana, apenas tenían como nosotros construimos con ladrillo. Agarró sus animales, agarró su familia, agarró sus sirvientes y se ha ido. ¿Por qué? Porque empezó a ser peregrino y a obedecer lo que el Señor le mandó. Vete, transfórmate, déjate llevar por mí. Por eso Abraham es llamado padre de la fe. Y es brutal esto. Abraham podía cambiar de lugar, de sitio, podía cambiar de formato, pero me llama mucho la atención que el único hombre de la Biblia que construyó varios altares era Abraham. Es decir, él podía cambiar de sitio, podía cambiar de lugar, podía cambiar de formato, pero siempre tenía algo fijo, un altar. Iba donde iba, el Señor lo sacó de esta tierra, te vas a otra tierra, pero siempre tenía un altar fijo, cambiaba de sitio, pero de altar nunca. Tenía un altar de adoración, de oración y de entendimiento, entendía al Señor. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí en esta mañana? Un altar. Estamos ofreciéndole al Señor un culto. ¿Sabéis qué significa la palabra culto? Es brutal. La palabra culto representa rendir respeto y obediencia a Dios. Por eso que cuando uno llega tarde, no respeta al Señor. Cuando uno está enfermo y le dice el médico, tienes cáncer, tienes quimioterapia a las 10, te aseguro que uno no llega a las 10:15. Pero nosotros, como venimos aquí, quizás por, yo qué sé por qué venimos, llegamos siempre tarde. Si el culto es a las 11:30, llegamos a las 12:15. ¿Por qué? Porque no lo respetamos ni lo amamos lo suficiente para venir a empezar a orar antes con 10 minutos. Señor, háblame, heme aquí. Te vamos a preparar un altar en esta mañana. Quiero que estés aquí. A Abraham nunca le faltó el altar.
iba donde iba, y dice la palabra que era el hombre que por donde iba construía altares. De hecho, hay 5 ejemplos de altares que Abraham construyó, no me voy a meter en ellos. Pero por donde quiera que Abraham viajaba, construía un altar, un lugar de adoración, donde juntos su familia y los sirvientes de su casa podrían adorar a Dios. Y es hermoso esto, hermanos, porque él construyó, según la Biblia, varios altares, en ocasiones diferentes, pero en la Biblia hay varios altares: el altar personal, el altar familiar, el altar congregacional, el altar de la ofrenda, evangelismo. Hay muchos altares, y eso me encanta de Abraham, que cuando el Señor le manda, le dice vete, él obedece. Esto es tener fe. El altar, hermanos, debe permanecer en nosotros fijo. Nos movemos de trabajo, cambias de cuenta en el banco, quizás de más te viene a menos, pero el altar debe estar fijo. El altar debe estar fijo en tu casa. Tienes que tener un altar en tu casa, en tu habitáculo, en tu habitación. Aquí nunca debemos cambiarlo, porque Abraham no lo hizo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor. Esto es tener fe. Let leja. Dios te llama para que descubras lo que Él te ha preparado. Dios llamó a Abraham para que él descubra lo que Él le preparó. Abraham abandonó todo, abandonó su parentela, abandonó su tierra y se fue a descubrir lo que el Señor, sin saber lo que hay allá. Abandonó lo conocido por lo desconocido. Por eso que la Biblia lo llama padre de fe. Let leja. Dios nos ha llamado para que descubrimos lo que Él ha preparado para nosotros. Dios nos llama para que nosotros podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Mira, te digo algo, te lo voy a dar con un ejemplo para que lo entiendas. La bendición de España no es que el gobierno dé dinero a los extranjeros. No. Esto no es la bendición que Dios le prometió a Abraham. Esto no es una bendición. La bendición de España es que Dios te ha mandado a mí y a ti, aquí en esta tierra, para predicar algo que por fe y no por vista creemos que Él nos manda hacerlo. Nosotros, cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición en medio de un mundo maldito, nosotros somos la promesa de Abraham. En medio de un mundo maldito hay locos como tú y como yo que se dejan llevar por lo que Él manda, por fe. Lo segundo que le dijo a Abraham, le dijo Dios a Abraham, es: sal de ahí y mira. Génesis 15, voy a estar leyendo del 1 a 6, y dice así, Génesis 15, y dice así: después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión. ¿Cómo vino la palabra? En visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa. Será muy grande, respondió Abraham. Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el damaseno? Dijo también Abraham: ¿cómo no me has dado prole? Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor
y le dijo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Ya vemos una promesa, como Dios le hace una promesa, es decir, Abraham recibe bendición, tenía animales, todo crecía. ¿Por qué? Porque él, la primera promesa que el Señor lo mandó, vete, Abraham salió, ya estaba bendecido. Pero Abraham dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Que todo lo que tengo lo va a heredar un esclavo mío? No, Abraham, no has entendido nada, espérate. Esto lleva tiempo, tiempo tras tiempo, caminar tras caminar. Y le dice el Señor otra promesa, le dice, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, fíjate tú cómo el Señor hizo con Abraham. El Señor sacó a Abraham fuera de la tienda de campaña. ¿Por qué fuera? Porque a veces el Señor nos tiene que sacar fuera de sí. A veces estamos tan embotados en nuestra mente que el Señor te dice, para, sal fuera, déjate de embotamiento y sal fuera. Y fíjate lo que le dice. Mira ahora los cielos, qué bonito, el Señor lo saca fuera. Le dice ahora mira los cielos, Abraham. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta que un hombre de fe cree al Señor? Pero hay algo que me llama mucho la atención en esta historia. Cuando el Señor le promete a Abraham esto, Abraham se va y le reprocha al Señor, Señor, todo lo que tengo, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a heredar? ¿Un esclavo? ¿El esclavo este mío? Dios le dice, no, tranquilo Abraham, sal fuera, mira el cielo. ¿Qué vio el Señor? ¿Qué vio Abraham en el cielo? Estrellas. ¿Sabes que aquellas estrellas desde hace más de 4000 años que Abraham vio en el cielo, ahora mismo es usted y yo que estamos aquí sentados? ¿Sabes por qué? Porque somos la promesa que el Señor le prometió a Abraham. Y una estrella brilla, Cristo dice, sois la luz del mundo, todo cuadra. Y ahora me llama mucho la atención porque, fíjate, el Señor le promete a Abraham una cosa, lo saca de la tienda para que tenga más intimidad Dios con Abraham, mira el cielo, pero pasa algo. En el capítulo 16, quizás Abraham se dejó llevar por su mujer, que dice así, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ojito a la mujer de Abraham. Sí, Sara, puedes ponerme 16:1. Génesis 16:1. Dijo Sarai a Abraham, 16:2. Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te acuestes con mi sierva y quizás tendrás hijos de ella. El primer hombre que Dios forma, Adán, se deja llevar por su mujer y resbala. Abraham, llamado en la palabra hombre de fe, se deja llevar por su mujer y mete la pata. Y me encanta Dios, hermanos, porque Abraham le hace caso a Sarai, que se llamaba Sarai, y él, Abraham, le hace caso a Sarai y se acuesta, y todo el mundo conocemos la historia. Se acuesta con su esclava, sale un hijo. Pero Dios es tan sabio y tan maravilloso que para borrar y no hacer caso a lo que su mujer le dijo, a partir de ahora te llamarás Abraham y tú Sara, y tendréis que confiar en mí. Dios trata con Sara, le dijo, no, tú tendrás un hijo. ¿No creéis que yo soy aquel hombre, aquel Dios, que puedo hacer de lo imposible posible? Y todo el mundo conocemos la historia.
me encanta porque al empezar de ahí el Señor le manda a Abraham un hijo, Sara queda embarazada y por fe de este Abraham, que quizás tuvo este desliz, pero era necesario para que la historia siga creciendo y siga construyéndose, para que las profecías se cumplan, para que Ismael, el hijo de la mujer, el hijo no prometido, también tenga un sitio en la palabra y que podamos. Entonces el Señor le da al hijo a Abraham, y Abraham, dice la palabra del Señor, que está muy agradecido, pero llega el Señor en la vida de Abraham y le dice: mira, Abraham, ahora mismo al otro hijo, al no prometido, échalo fuera de tu parentela y de tu casa. ¿Cómo, Señor? Sí, échalo fuera. Abraham, como hombre de fe y hombre obediente, ¿qué hace? Va donde Agar y le dice: mira, tenéis que iros de aquí. Imagínate como padre, como el Señor llevó a Abraham a prepararlo a ver si él está capacitado en obedecerlo. Y Abraham echa a Ismael de su casa, de su parentela, y lo echa fuera. Pero pasa algo más. La tercera cosa y el tercero que Dios le dice a Abraham es: dámelo. ¿Cómo? Sí, dámelo. Vamos a leer Génesis 22 y termino ya. Génesis 22 del 1 a 8, voy a estar leyendo, dice así: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo. ¿Qué pasa, hermanos? Que a veces Dios nos prueba. Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, él le respondió: aquí me tienes, Señor. Y Dios le dijo: toma ahora Isaac, tu único hijo. Nos dice la Biblia, tu único hijo, el otro no era su hijo, porque no lo prometió el Señor. Viene por la promesa y por el impulso de una mujer que no obedeció a Dios, y por el impulso de un hombre que no creyó en plenitud a Dios. Toma tu único hijo, y al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto es de locos, hermano. ¿Cómo que el Señor le dice a Abraham: quítate el otro, échalo de fuera, y ahora el que tú tienes, el único que tienes, que lo amas, que yo te lo he prometido, me lo tienes que ofrecer en holocausto, en sacrificio, degollarlo y matarlo para mí? Vaya fe que tiene Abraham. Yo creo que hoy día sobre la faz de la tierra no hay ningún hombre hoy día que haga esto. Yo no creo que sería capaz, si el Señor me pide a Sara o a Felipe, en matarlos y ofrecer. No creo que sería capaz. Es obvio que el Señor ya no lo hace porque vino Cristo, el sacrificio vivo, y ya este pacto ya no. Pero vaya fe que Abraham tenía. Y dice así: Abraham se levantó muy de mañana, ensiló su asno, es decir, preparó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho, obedeciendo por fe. ¿Vale? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, el muchacho y yo iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y cuando yo he leído esto me ha matado, porque fíjate que Abraham lo tenía todo y no era mentiroso. Abraham, cuando le dice a sus esclavos que lo acompañaban, le dice: yo con mi hijo me voy al altar, adoraremos y volveremos. En hebraico dice: volveremos los dos. Abraham sabía
tenía tanta fe que él sabía que si Dios le dio un hijo, le prometió el cielo y las estrellas como descendencia, además le dijo el único hijo. Abraham dice a sus esclavos, volveremos. ¿Cómo? Mira cómo se me pone el pelo de punta. Porque esto es tener fe. Tener fe es saber que Él te prueba, pero Él está contigo. ¿Qué dijo Cristo? Iros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y aquí es donde Abraham demuestra que en su corazón Él sabía que Él va a volver con Isaac. Voy a volver a leerlo para que lo entendáis, ¿vale? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. No dice y vuelvo, volveremos. Señor, qué fuerte. Volveremos a vosotros. ¿Entendéis el Abraham era un hombre de fe, hermanos. Por eso que todo pasó de una manera tan bonita. Por esto que Abraham tuvo que echar fuera. Quizás por algún momento dudó. No lo digo que no. Porque era hombre como tú y como yo. Tú y yo a veces dudamos que un día no vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque somos malos, porque somos pecadores. Y es bueno que dudes. Porque la duda a veces te hace arrepentir y acercarte más a Él. Pero Abraham dice, y volveremos, me iré con mi hijo al monte, ofreceremos sacrificio y volveremos. Y esto es brutal. Y dice así, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. El versículo 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Y entonces dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío. Él respondió, aquí me tienes, hijo mío. Es brutal. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para que ha de ser sacrificado? ¿Dónde está el cordero del holocausto? Es brutal. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no era mentiroso. Abraham era un hombre como tú y yo, pero tenía fe. Abraham dijo, no puede, Señor, no puede ser que tú me hagas mirar el cielo, las estrellas, me dices que me vas a dar un heredero, me dices que no va a heredar las tierras y mi casa y mi familia, mi esclavo, sino que me darás un hijo. No creo que me lo vayas a quitar. Esto es tener fe. Agarró el cuchillo, puso el muchacho sobre el altar que fue hecho de piedras en aquel monte que el Señor lo mandó. Y me encanta porque por eso que en el hebreo la palabra Dios proveerá es, espérate que me lo he escrito aquí, Jehová Jireh. A veces nosotros, la iglesia, se agarra de esta palabra de Jehová Jireh como que Dios proveerá alimentos. Es mentira, no tiene nada que ver. Cuando dice Jehová Jireh, los hebreos, Jireh es que proveerá un salvador, proveerá algo más, no alimentación para que nosotros comamos. Pero a veces la iglesia utiliza esta palabra con Jehová Jireh, ya proveerá el Señor, tranquilo, no pasarás hambre. No, aquí no se habla de esto. Y ¿sabes lo que me llama mucho la atención también? Porque en la segunda de Reyes, en segunda de Crónicas, Isaías, Jeremías, dice la palabra que los hombres que tenían fe en dioses ajenos, ¿sabéis lo que hacían? Agarraban a sus hijos y los mataban, los pasaban por fuego. ¿Para qué? Porque el dios Sol le decía que si tú matas a tu hijo, tendrás gran cosecha y no te faltará nada.
Esto lo dice Segunda de Reyes 17, 17, dice: pasaban por el fuego a sus hijos, practicaban brujería, mismo sabiendo que Dios prohibió esto en Levítico 18, 21. Pero ¿por qué lo hacían? Mataban a sus propios hijos para que tenga alimento. Por eso que Jehová Jireh no significa que Dios te proveerá alimento. Dios prohibió que esta gentuza, esta gente que servían a otros dioses paganos, maten a sus hijos. Y Abraham sabía cómo, que aquella gente matas a sus hijos y ahora el Señor me manda a mí matarlo. ¿Os estáis dando cuenta de cómo Abraham sabía todas estas cosas, pero no le faltaba algo? La fe. Creía a Dios sobre todas estas cosas. Es brutal, hermano. En Hebreos 11 hay algo muy interesante que ocurrió aquí, se conoce como la prueba de la fe de Abraham. Dios le da un hijo sobrenatural a Abraham, porque para los ojos de los naturales, como Sarai, no era normal que ya tenga un hijo, era estéril. Pero le da un hijo sobrenatural, le cambia el nombre, sabemos la historia. Y este mismo Dios que le da el hijo, después de unos cuantos años le dice: dámelo de vuelta, Abraham. Esta gente que vivía en aquella época, ellos mataban a sus hijos para tener cosecha. Abraham lo sabía y habrá pensado: Dios mío, ahora tengo que hacer con Isaac lo que los paganos hacen. Pero no, los pensamientos de Abraham no pudo con su fe, porque Abraham, aparte de que creía en Dios, creía a Dios. Ahí está la diferencia. Este es el secreto de la iglesia que hoy día está de pie. Hay iglesias que creen en el Señor y hay iglesias que creen al Señor. Y me encanta. Vamos a leer Hebreos 11. ¿En qué se diferencia Abraham de todos estos locos que mataban a sus hijos por dioses falsos que les mandaban? En Hebreos 11 lo dice. Leo y termino. Sara, pon Hebreos 11. Es brutal, hermanos. Si uno combina Hebreos con segunda de Génesis, es brutal. Dice, Hebreos 11, versículo 8, dice así: por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, Abraham abandonó lo conocido. Por la fe tú abandonaste a tu familia. Por la fe abandonaste las tradiciones como Navidad, como celebrar tirar flores a la Virgen de Pilar, celebrar tirar flores a San Juan. Por la fe has abandonado esto. Por creer a Dios, por creerlo y amarnos de algo que conocimos, que nos hemos criado, que hemos nacido, lo hemos abandonado todo. ¿Por qué? Porque hemos obedecido creerlo a Él. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y dice más: por la fe habitó en la tierra prometida como extranjero en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, aunque era estéril, recibió fuerza para concebir y dio la luz a pesar de que se había pasado el tiempo por su avanzada edad, pero porque consideró que quien le había hecho la promesa era fiel. Por eso también de un solo hombre, y eso ya cercano a la muerte, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecida
a su único hijo, aunque se le había dicho, a través de Isaac tendrás descendencia. Abraham prepara el altar, coloca a Isaac, prende la leña, tenía el fuego en el bolsillo, agarra el cuchillo y dice: Señor, ¿qué dijo Cristo estando en la cruz? Hágase tu voluntad, Padre, mueve de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino hágase su voluntad. Un siervo no tiene voluntad. Un hijo de Dios no hace lo que le da la gana. Por eso que la Biblia nos llama de esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos no tienen derecho. ¿Entendéis? Los siervos sí tienen derecho, los esclavos no. Por eso la Biblia nos llama de esclavos, porque nuestro derecho es Él. Porque nosotros somos esclavos por amor. Levanta el cuchillo a Abraham y dice: ahora es el momento, Señor. Y cuando casi lo mata, dice el Señor: no lo hagas, Abraham. Mira a tu derecha, en una zarza había un cordero que había de matar. El niño Isaac, ni me imagino que se le pasó por la cabeza: ay, padre, menos mal. No, tranquilo, hijo, tú serás el descendiente del cielo y de las estrellas. Agarró el becerro, lo puso sobre el altar y se cumplió lo que Abraham dijo. Bajando Isaac con Abraham desde el monte abajo, los esclavos de Abraham vieron a Abraham y a Isaac bajando los dos. ¿Os dais cuenta lo grande que es la fe de uno? ¿Te das cuenta por qué dice Cristo que si tuvierais fe, poco fe, como un grano de mostaza? Abraham tuvo fe hasta el final. Por eso que la Biblia lo llama en Hebreos 11 el padre de la fe. Porque no hay hombre. Quizás tuvo un desliz con Sara, pero os digo, todo esto pasa para que se cumpla la palabra, las profecías, y que haya otra tierra y que haya otros personajes para que se pueda cumplir la palabra. El Señor lo tenía todo dibujado, diseñado a la perfección. Y gloria al Señor por aquellos hombres de la fe. Gloria al Señor porque la descendencia de Abraham somos tuyos. Las estrellas que brillaron en el cielo cuando Abraham salió y miró están en la tierra. Eso es la bendición de España. No el dinero que da Pedro Sánchez a la gente. La bendición de España es usted y soy yo. La bendición de esta ciudad, la bendición de tu casa, de tu familia, que les estás predicando el Evangelio. No es que tú le des dinero, no, eso no es bendición. A veces ayudar a una persona es maldición. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor quizás lo quiere llevar por el desierto y tú te haces de Dios y lo ayudas. Y estropeas los planes de Dios que tiene con uno. O lo que acabo de decir. Es verdad, es así. Nosotros somos la bendición de Teruel, porque somos como las estrellas que brillan. ¿O no? Que el Señor nos ayude a que podamos tener fe, como dijo Cristo, como un granito de mostaza. Y qué grande este Abraham, que él tuvo fe desde el principio. No, Señor, te voy a seguir. Me da igual mi familia, mi tradición, es todo. Todo era movible en su vida, menos el altar. Siempre hablaba hacia altar. Por eso me encanta cuando a veces voy a visitar el pastor Mario y dice: vamos a hacer altar en casa. ¿El qué? Sí, haremos altar en casa. ¿Qué es un altar, hermano? Adoración, alabanza, hablar de Él, predicarlo. Esto es altar. Que el Señor nos ayude que en nuestra casa haya un altar, que tu habitación sea un altar para Él. No con vírgenes ni velitas, no, en intimidad, en relación. Y que Él pueda acrecentar cada día nuestra fe, que pueda crecer, porque la fe de uno sin obras es muerta. Y uno se demuestra que tiene fe a través de las obras, a través de los frutos del Espíritu Santo. No voy a alargarlo más. Dios mío, Padre Santo, gracias por la fe que has puesto en nosotros. Te ruego, Dios mío, que esta fe que tú pusiste en nuestro corazón, que sea una fe genuina, que haya transformación, que podamos entender nuestro llamado y utilizar esta fe para bendecir a los que están a nuestro alrededor, Señor. Que podamos ser espada, como dice tu palabra,
que podamos separar a los malditos de los bendecidos, a los malditos, a los fracasados de los llamados. Que seamos nosotros estas estrellas que tú le enseñaste a Abraham en el cielo y le dice, cuéntalas. No sabemos, pero hay muchos hijos en la tierra, Señor. Hay muchos hijos que en intimidad contigo tienen un altar y claman cada día para que tú vengas más pronto, porque el fin se está acercando, los tiempos, el camino está estrecho, difícil. Pero la fe de uno le hace caminar, dice la palabra, pisaréis sobre serpientes y escorpiones y os morderán, pero no os preocupéis, tener fe, porque nada os pasará. Porque por fe, dice la palabra, que tú has llevado a Noé a construir un barco, por fe has llevado a Abraham. Señor, por fe, todo es por fe, ayúdanos a tener fe, pero no solamente creer en ti, sino creerte a ti, que nuestra fe sea verdadera, sólida. En el nombre de tu Hijo amado, gracias. Gracias por esta fe, gracias por nuestro pastor, por su vida, por poder enseñarnos la palabra, por la iglesia en general, gracias. Por mis hermanos, porque están conmigo en los momentos difíciles, porque me enseñas, porque aprendo de ellos. Gracias por esta fe verdadera. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, Señor. Amén y amén.